Los drones han registrado escenas que parecían destinadas a permanecer ocultas para siempre. Extraños acontecimientos, seres difíciles de identificar y situaciones que desafían toda explicación quedaron grabados desde el aire, provocando debate y dejando preguntas que aún continúan sin respuesta. Si disfrutas este tipo de misterios, acompáñanos hasta el final de este recorrido y recuerda que, más allá de todo lo desconocido que existe en nuestro mundo, también hay quienes encuentran paz al saber que Dios conoce cada rincón de la creación, incluso aquellos lugares que el ser humano apenas comienza a explorar. El 9 de marzo de 2025, un explorador que buscaba nuevas cuevas en Dakota del Sur utilizó un dron para inspeccionar una zona montañosa. Mientras revisaba las imágenes, descubrió una formación rocosa con una apariencia sorprendentemente humana. Lo más inquietante era que el polvo a su alrededor comenzó a elevarse y girar en espirales, creando la sensación de que aquella figura estaba a punto de moverse. Permaneció observando durante varios minutos, pero nada más ocurrió. A día de hoy, sigue sin saber si presenció un fenómeno natural poco común o algo mucho más extraño. Y aunque algunas preguntas parecen no tener respuesta, muchos creen que la inmensidad de la naturaleza refleja la grandeza de un creador que está por encima de todo misterio. En la costa de Pismo Beach, California, un fotógrafo capturaba imágenes aéreas cuando detectó una criatura de aspecto fantasmal sobre la arena. Era pálida, semitransparente y poseía 13 largos brazos que se extendían en todas direcciones. Al principio parecía un organismo desconocido, pero después de investigar descubrió que se trataba de una estrella de mar girasol, una especie real que resulta tan extraordinaria que parece salida de otro mundo. A veces, la naturaleza es capaz de sorprendernos más que cualquier leyenda, recordándonos lo maravillosa y compleja que puede ser la creación. Hace aproximadamente una década, fuerzas navales detectaron movimientos inusuales en el Océano Pacífico y enviaron un dron para investigar. Las imágenes mostraban oscuras ondulaciones atravesando la superficie del agua, mientras el resto del supuesto cuerpo permanecía oculto. Parecía que una criatura gigantesca avanzaba bajo el mar, revelando solo una pequeña parte de sí misma. Tras numerosos análisis, no se llegó a una conclusión definitiva, dejando el caso abierto al misterio. Como ocurre con tantos enigmas del océano, la inmensidad de las profundidades nos recuerda lo poco que conocemos del mundo que habitamos. Durante una grabación en montañas nevadas de Australia, un aficionado a la naturaleza observó a lo lejos una figura extremadamente alta y delgada, con brazos y piernas desproporcionadamente largos. Convencido de que había filmado a un gigante, compartió el video en internet. Algunos aseguraron que se trataba de una manipulación digital, mientras otros consideraron que la imagen mostraba algo difícil de explicar. El debate continúa, pero también nos recuerda cómo la curiosidad humana busca respuestas desde tiempos antiguos. En Escocia, el propietario de un terreno decidió grabar con un dron un lago cercano. Mientras revisaba las imágenes, observó una enorme sombra desplazándose bajo la superficie. En algunos momentos parecía emerger una parte de su espalda antes de desaparecer nuevamente. Convencido de que algo desconocido habitaba aquellas aguas, entregó el material para su análisis. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes y el misterio quedó sin resolver. Quizá algunas incógnitas permanezcan ocultas, pero para muchos creyentes, eso no disminuye la certeza de que Dios sigue teniendo el control de todo lo que existe. En 2025, un turista que registraba la vida marina observó 7 figuras oscuras saliendo lentamente del mar. En un principio pensó que eran animales marinos comunes, pero al acercar la imagen creyó distinguir rasgos humanos en sus extremidades superiores. El video se volvió viral y generó innumerables teorías. Aunque muchos lo calificaron como un montaje, el autor insistió en que no podía explicar lo que había visto. Un grupo de amigos acampaba en un bosque cuando uno de ellos desapareció repentinamente. Para buscarlo, utilizaron un dron y lograron localizarlo corriendo entre los árboles. Sin embargo, detrás de él parecía desplazarse una figura enorme, que reducía rápidamente la distancia. Instantes después, ambos desaparecieron entre la vegetación. Las búsquedas continuaron durante años sin resultados definitivos. Historias como esta nos recuerdan la importancia de valorar cada momento con quienes amamos y de buscar fortaleza en Dios aún en medio de la incertidumbre. En una tranquila costa estadounidense, un hombre utilizaba su dron para filmar el océano cuando observó 2 figuras moviéndose en el agua. Desde cierta distancia parecían personas, pero sus extremidades inferiores parecían terminar en largas colas similares a las de un pez. Tras consultar a especialistas, recibió explicaciones racionales relacionadas con accesorios de natación, aunque nunca quedó completamente convencido.
En otra ocasión, durante una operación de búsqueda en el Atlántico, un dron registró una gigantesca sombra desplazándose bajo varios deportistas acuáticos. Más tarde, aquella misma figura apareció bajo un kayakista ubicado a varios kilómetros de distancia. La situación generó tanta preocupación que las autoridades restringieron temporalmente las actividades en la zona. Algunos incluso especularon con la posibilidad de un enorme tiburón desconocido. En Tennessee comenzaron a desaparecer animales domésticos sin explicación. Para investigar, especialistas enviaron drones al bosque y registraron una figura extraña con una larga cola y un resplandor anaranjado. Cuando acudieron personalmente al lugar, no encontraron ni una sola evidencia física. Era como si la criatura hubiera aparecido únicamente para la cámara. Un documentalista que trabajaba en regiones remotas de Siberia aseguró haber visto una figura semejante a un ser humano. Sin embargo, cuando ésta notó la presencia del dron, cayó sobre 4 extremidades y huyó a gran velocidad. El observador afirmó haber distinguido cuernos en su cabeza y relacionó la experiencia con antiguas leyendas. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado relatos para explicar aquello que no comprenden, aunque otros prefieren buscar respuestas espirituales y recordar que la verdad absoluta pertenece únicamente a Dios. En la selva amazónica, cazadores profesionales detectaron una figura de aspecto perturbador que avanzaba entre los árboles. Su silueta parecía deformada y presentaba extrañas prolongaciones en la cabeza. Antes de que pudieran acercarse, desapareció entre la vegetación. Años después, una pareja grabó una playa y aseguró haber visto 5 figuras con apariencia humana y colas similares a las de peces luchando contra las olas. Cuando avisaron a las autoridades, ya no quedaba rastro alguno. Cerca del Monte Olimpo, en Grecia, una mujer extraviada utilizó un dron para orientarse. En lugar de encontrar el sendero, observó una criatura cuya mitad inferior recordaba a un caballo y cuya parte superior parecía humana. Cuanto más la observaba, más se asemejaba a las descripciones de los centauros presentes en los antiguos relatos griegos. En otro caso, difundido durante 2025, un excursionista filmó una criatura alada en una zona montañosa. Según afirmó, poco después personal relacionado con instalaciones cercanas le pidió eliminar el material. Sin embargo, el video ya circulaba ampliamente en internet y nunca se ofreció una explicación oficial convincente. Una noche, en el Bosque Nacional Nikolai, un cazador utilizó un dron térmico para rastrear ciervos. En lugar de ello, detectó una criatura de forma extraña, rodeada por una señal térmica inusual. Tras compartir el video en redes sociales, muchos afirmaron que se trataba de inteligencia artificial, aunque el autor insistió en que aquello era completamente real. Más tarde, en las cercanías de la Aconcagua, en Argentina, un excursionista observó varias criaturas cubiertas de pelaje oscuro que parecían combinar características humanas y equinas. Una de ellas parecía dirigir al resto. Como suele ocurrir, la mayoría de los espectadores consideró el video falso, pero el testigo aseguró que jamás olvidaría lo que vio. En las montañas de Montana, otro viajero grabó una enorme figura gris elevándose entre las rocas de una cresta distante. Al notar su tamaño descomunal, decidió retirarse rápidamente sin mirar atrás. Y en una prueba aparentemente normal de un nuevo dron, una pareja filmó 2 caballos cerca de unos acantilados. Uno de ellos poseía grandes alas y, según las imágenes, logró elevarse brevemente antes de aterrizar de nuevo. El video generó una avalancha de comentarios, y algunos llegaron a compararlo con el legendario Pegaso. Recientemente, durante una caminata solitaria por el sendero John Muir, en California, un hombre afirmó haberse encontrado con algo que lo dejó completamente aterrado. Lo que ocurrió después sigue siendo objeto de discusión. Quizá muchas de estas historias tengan explicaciones simples, quizá algunas nunca lleguen a resolverse, pero independientemente de lo que realmente muestren estas grabaciones, hay una verdad que millones de personas consideran inmutable, que Dios sigue siendo más grande que cualquier misterio, más poderoso que cualquier temor y más cercano de lo que imaginamos. Mientras la humanidad busca respuestas en los cielos, en los océanos y en los rincones más remotos del planeta, también existe una invitación a mirar hacia arriba y recordar que el mayor descubrimiento no siempre está en lo desconocido, sino en encontrar esperanza, propósito y paz en aquel que creó todas las cosas. Al escuchar fuertes pisadas entre los árboles, un explorador se puso en alerta de inmediato. Intuyendo que algo no estaba bien, tomó su cámara y comenzó a grabar. Instantes después, una gigantesca criatura emergió de la vegetación.
habitación. Su cuerpo estaba cubierto por un espeso pelaje marrón oscuro y sus movimientos resultaban inquietantemente extraños, como si no perteneciera a ningún animal conocido. La criatura descendió lentamente por la ladera sin percatarse de la presencia del hombre. Hasta aquel día siempre había considerado las historias sobre Pie Grande como simples leyendas. En otra parte del mundo, varios cazadores recorrían el monte Tate, en Japón, buscando un íbice cuando observaron algo moverse en una pendiente. A la distancia parecía un animal común, quizá un perro o un zorro, pero al acercar la imagen descubrieron algo sorprendente. Detrás de la criatura se agitaban suavemente 9 largas colas. Ninguno pudo explicar lo que estaba viendo. Cuando la grabación llegó a internet, muchos aseguraron que se trataba de un kitsune, el legendario espíritu zorro de las antiguas tradiciones japonesas, al que se le atribuyen poderes sobrenaturales y la capacidad de desarrollar nuevas colas con el paso del tiempo. Historias como esta han acompañado a la humanidad durante siglos, demostrando que las personas siempre han buscado respuestas a aquello que parece escapar de toda lógica, mientras otros encuentran en Dios la certeza que permanece cuando las preguntas no tienen respuesta. Mientras tanto, un excursionista que exploraba las montañas de Nevada grababa tranquilamente el paisaje cuando distinguió una figura en la entrada de una cueva oscura. Activó rápidamente la cámara y alcanzó a registrar unos segundos antes de que desapareciera en las profundidades. La silueta parecía estar formada por una especie de humo negro compacto. Su cabeza recordaba a la de una cabra, con cuernos curvos y afilados, y avanzaba lentamente sobre 2 piernas con una inquietante apariencia humana. El hombre decidió no acercarse. De inmediato recordó antiguas historias sobre una criatura conocida como el hombre cabra, protagonista de numerosos rumores en la región. Cuando nos enfrentamos a cosas que no entendemos, el temor suele aparecer, pero la fe nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de fortaleza y confianza. Tiempo después, un grupo de amigos se internó en un bosque remoto de China con la intención de acampar lejos de cualquier ciudad. Durante el día utilizaron un dron para observar los alrededores y quedaron paralizados al descubrir una escena inesperada. En un claro rodeado por densos árboles se desplazaba lentamente una enorme criatura blanca semejante a un dragón. Su largo cuello estaba cubierto de afiladas espinas, una poderosa cola se arrastraba sobre el suelo y unas grandes alas permanecían plegadas a los costados. Lo más extraño era que 2 figuras parecidas a seres humanos permanecían junto a él con absoluta tranquilidad, como si la criatura obedeciera sus órdenes. El supuesto dragón no mostraba agresividad, por el contrario, parecía completamente dócil. Los jóvenes observaron en silencio sin encontrar una explicación razonable para lo que estaban viendo. Desde tiempos antiguos, los dragones han ocupado un lugar especial en las leyendas de muchas culturas, recordándonos cómo la imaginación humana siempre ha intentado describir aquello que considera extraordinario. En las remotas montañas Jarbeach, también en Nevada, varios excursionistas afirmaron haber visto salir de una cueva una figura alta y extremadamente delgada. Su cuerpo oscuro sostenía algo parecido a una presa entre sus extremidades, mientras unas enormes alas sobresalían de su espalda. Aunque caminaba sobre 2 piernas como una persona, su aspecto resultaba completamente ajeno a cualquier ser conocido. Tras grabarla, abandonaron el lugar lo más rápido posible. Más tarde, un anciano de la zona sugirió que podía tratarse de una arpía, una criatura mencionada en antiguos relatos griegos. Sin embargo, nadie pudo explicar cómo algo semejante habría llegado hasta allí. En ocasiones, los misterios permanecen sin resolverse, recordándonos que el ser humano nunca tendrá todas las respuestas. El 22 de noviembre de 2002, un hombre caminaba por un bosque de Siberia cuando se encontró frente a un caballo blanco extraordinario. Lo que lo hacía diferente era un largo cuerno que sobresalía de su frente. Pensó que se trataba de una ilusión, pero semanas más tarde volvió a verlo recorriendo tranquilamente el mismo sendero. Desde entonces, estuvo convencido de haber contemplado un unicornio. Aunque la ciencia suele exigir pruebas antes de aceptar algo como real, muchas historias extraordinarias siguen alimentando la imaginación de las personas en todo el mundo. Más recientemente, un pastor japonés que cuidaba a sus ovejas en una región aislada logró grabar una criatura aterradora. Poseía una larga cola musculosa, una espalda cubierta de espinas y una cabeza repleta de protuberancias afiladas. Su apariencia no coincidía con la de ningún animal conocido. El hombre decidió alejarse lentamente y más tarde compartió la grabación en internet. Muchos afirmaron que se trataba de una manipulación digital o de inteligencia artificial, pero él siguió convencido de la autenticidad de lo que había visto. Vivimos en una época en la que distinguir entre realidad y ficción resulta cada vez más difícil. Por eso la verdad sigue siendo uno de los valores más importantes que Dios invita a buscar.
En el Bosque Nacional Ashley, en Estados Unidos, un grupo de amigos utilizó un dron para localizar un sitio adecuado donde acampar. Mientras exploraban el terreno, apareció una figura luminosa moviéndose entre los árboles. Sus brazos eran largos y delgados, y avanzaba con una calma inquietante hacia una manada de ciervos. Lo extraño era que los animales parecían ignorarla por completo, como si no pudieran verla. Impresionados por la escena, decidieron abandonar la zona de inmediato. En Dubái, un viajero registraba paisajes desérticos cuando su dron captó una forma gris alargada desplazándose entre las dunas. El objeto rodaba, se retorcía y parecía moverse por voluntad propia, mientras permanecía cubierto de arena. Algunos creyeron que era una serpiente gigantesca mudando la piel. Otros aseguraron que se trataba de una ilusión óptica. La discusión continúa hasta hoy sin una conclusión definitiva. A veces, la naturaleza nos sorprende de maneras que desafían nuestras expectativas, recordándonos cuán poco conocemos realmente de este inmenso planeta. En los bosques del sur de Siberia, unos cazadores que viajaban en helicóptero divisaron una extraña figura con cuerpo alargado y cuernos poco comunes desplazándose entre los árboles. Uno de ellos sugirió que podría tratarse de un wendigo, criatura presente en numerosas leyendas antiguas. Sin embargo, la figura desapareció antes de que pudieran acercarse. El 15 de marzo de 2018, fuerzas navales que patrullaban el mar de Noruega detectaron movimientos extraños y enviaron un dron para investigar. En la pantalla apareció una gigantesca criatura marina de aproximadamente 20 metros de longitud. Su cuerpo oscuro presentaba patrones claros que no coincidían con ninguna especie registrada. Ni siquiera los especialistas lograron identificarla, y el caso sigue sin explicación. Durante 3 días también se registró una actividad inusual frente a las costas de San Diego. Cuando finalmente se utilizó un dron, cientos de sombras veloces fueron observadas bajo el agua. Al principio se pensó que podían ser leones marinos, aunque la zona no era habitual para ellos. Después surgieron teorías mucho más sorprendentes, incluyendo la posibilidad de criaturas desconocidas relacionadas con antiguas historias marinas. El océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Otro hombre grababa el mar cuando observó una figura casi transparente nadando bajo la superficie. Emitía una tenue luz y dejaba tras de sí un rastro brillante. Al acercar la imagen, distinguió una larga cola y una parte superior semejante a la humana. Nunca volvió a encontrarse algo similar en esa región. Un video grabado frente a las costas de Florida mostró 2 criaturas pálidas desplazándose bajo el agua, provocando nuevas teorías y debates. Algunos creían que eran peces remo, otros pensaban que podían representar algo mucho más misterioso. En otro caso, un explorador marino intentaba filmar delfines cuando una criatura con forma de disco emergió repentinamente de las aguas. Su apariencia no coincidía con la de ningún ser conocido, y el misterio permanece hasta hoy. Mientras tanto, un dron policial sobrevolaba los bosques cercanos a Savannah, en Georgia, cuando captó una figura corriendo entre la vegetación. Caminaba sobre 2 piernas, pero su silueta parecía extrañamente deformada. Algunos pensaron que era un gran simio. Otros aseguraron que simplemente se trataba de una persona observada desde un ángulo engañoso. Nunca se llegó a una conclusión definitiva. En la carretera Blue Ridge Parkway, otro hombre grababa el paisaje cuando observó algo imposible. 2 árboles comenzaron a balancearse por sí solos mientras todo el bosque permanecía inmóvil. No había viento ni señales de tormenta. Revisó la grabación una y otra vez sin encontrar explicación. En Arizona, un arqueólogo que trabajaba en territorio navajo divisó una criatura cubierta de pelo negro con una larga cola. Permanecía inmóvil junto a una roca, como si estuviera observándolo. Convencido de haber visto un skinwalker, decidió marcharse sin acercarse. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han contado historias sobre seres capaces de cambiar de forma, relatos que reflejan tanto los temores como las creencias de los pueblos. En las montañas de Monsanto, Portugal, varios residentes afirmaban escuchar sonidos extraños provenientes de una cueva. Cuando un grupo de amigos decidió investigar, encontró pequeñas criaturas de piel verdosa, rostros triangulares y orejas puntiagudas. Sus movimientos resultaban antinaturales, y los visitantes abandonaron el lugar convencidos de haber visto a los duendes de las leyendas. En Colorado, investigadores de fenómenos paranormales utilizaron un dron para explorar un conjunto de viviendas abandonadas. Allí registraron una figura de rostro pálido, cabello oscuro y expresión perturbadora que desapareció dentro de una casa en ruinas.
En 2023, un explorador recorría las zonas áridas de Puebla, México, cuando observó una inmensa depresión en el terreno. Más tarde, descubrió que se encontraba sobre el cráter de Chicxulub, formado por el impacto del asteroide que, según los científicos, provocó la desaparición de aproximadamente el 75% de las formas de vida del planeta hace 66 millones de años. Este acontecimiento nos recuerda cuán frágil puede ser la existencia humana y cuán valioso es cada día que Dios nos concede. Sobre el lago Ness, en Escocia, otro hombre utilizaba un dron cuando observó una figura con cuello largo emergiendo parcialmente del agua. El hallazgo reavivó las antiguas historias del famoso monstruo del lago. Después de una intensa nevada en Sochi, un residente detectó mediante un dron una criatura cubierta de espeso pelaje oscuro que caminaba sobre dos piernas antes de perderse entre la vegetación. Finalmente, hace algunos meses, un arqueólogo exploraba antiguas rutas en las áridas regiones del Karakorum cuando su dron registró un fenómeno desconcertante. En medio de un ambiente completamente tranquilo, una nube de polvo se levantó repentinamente. Al acercar la imagen aparecieron dos figuras. Una era un caballo común, mientras que la otra poseía cuerpo de caballo pero una parte superior semejante a la humana. Sostenía una lanza primitiva y parecía dirigir los movimientos del animal que tenía a su lado. Todo daba la impresión de una escena salida de otro tiempo. Justo cuando el momento alcanzaba su punto más impactante, la grabación terminó abruptamente. Desde entonces permanece la misma pregunta: ¿se trató de una criatura legendaria, de una ilusión extraordinaria o de algo que la humanidad todavía no logra comprender? Sea cual sea la respuesta, cada misterio nos recuerda que el universo es inmenso, que nuestro conocimiento es limitado y que, por encima de todo, existe un creador cuya sabiduría supera infinitamente aquello que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente